Muy buenas noches a todos los televidentes que ya están conectados con Debates UGC. Como cada 8 días tenemos un excelente programa para discutir esos temas de actualidad que a todos nos interesan. El día de hoy está el equipo de la hora jurídica para hablar de estos temas de justicia y del derecho, de entender un poco más qué pasa con nuestras cortes, con nuestro Congreso y con las decisiones jurídicas que se toman a diario en nuestro país. Con ustedes les habla Andrés Felipe Torres, abogado de la Universidad de la Gran Colombia, y actualmente me desempeño en una empresa del Ministerio de Defensa. En este panel vamos a hablar de un tema muy polémico: Jesús Santrich, una persona que fue actualmente envuelta en distintos problemas por distintas cortes, la Corte Suprema de Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, y ese es el tema del día de hoy: ¿qué pasará con Santrich y qué ha pasado? Vamos a entender esas decisiones judiciales para saber qué podría pasar en el futuro. Y para el tema del día de hoy tengo un panel, como siempre, especializado en esta materia. Conmigo está Camila Zambrano. Ella es docente de la Universidad de la Gran Colombia, abogada y estudiante de la especialización en Derecho de Familia. Bienvenida, Camila. Hola Felipe, hola a todos los televidentes que nos están y que se están sintonizando con Teleamiga Internacional. Muy contenta de estar acá, hace mucho, ya casi un año que no estábamos en Debates UGC, así que muy contenta de hablar sobre este tema que es tan importante para los colombianos. Así es, Camila, muy importante, y para eso también está con nosotros Alejandra Osorio. Ella es abogada de la Universidad de la Gran Colombia, también es profesora de esta misma institución y trabajó como judicante en el IMPEC. Bienvenida, Alejandra. Buenas noches, Felipe, y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en este momento por la señal de Teleamiga Channel, ya no internacional, siempre me queda todavía ahí las ganas de decir así. Pues estoy muy contenta de volver a este escenario, como lo mencionaba Camila, ya hace alrededor de un año que no veníamos, y pues estamos acá para resolverle a todos los televidentes las dudas jurídicas y políticas, por supuesto, que tengan alrededor de este tema que ha sido tan polémico. También está con nosotros Cristian Lesmes. Él es consultor, investigador, docente de Ciencias Políticas de la Universidad del Bosque. También ha trabajado en la Universidad San Buenaventura y en la Universidad Nacional. Bienvenido, Cristian. Muy buenas noches, Felipe. Un saludo especial para todo el panel, para los televidentes. Esperamos que este debate ofrezca algunas puntualizaciones necesarias sobre este caso que, a mi juicio, ha sido tratado de manera equivocada por los medios. Vamos a mirar por qué ha sido maltratado según Cristian en el tema del día de hoy. Recuerden participar activamente en redes. Ya en un momento se les decimos. Bienvenido David Felipe Méndez, abogado de la UGC, también litigante. Hola Felipe, ¿cómo estás? Y a todos los miembros de la mesa, así como a nuestra audiencia que en este momento está sintonizada con nosotros. Definitivamente creo que este ha sido uno de los casos más emblemáticos que hemos tenido en los últimos tiempos, sobre todo por la connotación en la que se da. Recordemos que estamos en un proceso de paz, en la implementación de los acuerdos de paz que se firmaron con la anterior guerrilla de las FARC, y por eso es tan importante que hagamos las precisiones adecuadas y que este caso se vuelva un poco más asequible para todos nosotros como ciudadanos que nos desempeñamos en Colombia. Bueno, a todos los teleamigos que nos están sintonizando, recuerden hacer sus comentarios, sugerencias, preguntas, opinar del tema del día de hoy sobre Jesús Santrich. Para eso pueden escribirnos a nuestras redes sociales: ULA Gran Colombia en Facebook, Instagram y Twitter, Canal Teleamiga en Twitter, Teleamiga en Facebook y Teleamiga TV en Instagram. También pueden comunicarse en vivo para que hagan sus preguntas y sus comentarios. En Bogotá pueden llamarnos al 287-8355. La línea gratuita a nivel nacional es 018-115-116. O para esas personas que les gusta WhatsApp, pueden conectarse, enviarnos sus audios al 322-845-8232. Y ya es momento de entrar en materia, recordando que actualmente estamos viviendo el posconflicto, la etapa que ocurre después de la firma con el acuerdo de paz el 16 de diciembre del 2016. Camila, ¿por qué tenemos un blindaje jurídico actualmente con la antigua guerrilla de las FARC?
Bueno, como muchos televidentes sabrán y gracias a la publicación de los medios de comunicación, con ocasión del conflicto armado se generó un acuerdo de paz, un acuerdo para una paz estable y duradera, en donde se llegaron a una serie de acuerdos y de garantías respecto de estas personas que pertenecían a las FARC y que generaban en cierta medida algún tipo de oposición al gobierno, a los gobiernos que tenían en su manejo el Estado de la República de Colombia. En ese sentido y con ocasión de ese acuerdo existió un acto legislativo o varios actos legislativos que permitieron que los acuerdos de paz fueran implementados y en ese sentido se permitiera o se le concediera o se creara una nueva jurisdicción como es la Jurisdicción Especial de Paz, que permite la investigación de las personas que cometieron delitos durante el conflicto armado y que también con ocasión a la firma de los acuerdos tengan o no algún tipo de conexidad con los delitos con ocasión del conflicto armado los delitos que se han cometido. Pero Camila, entonces modificamos el ordenamiento jurídico, las leyes existentes, con la finalidad de que existiera una justicia transicional, ¿no? Sí, más que modificarlo fue que se creó una nueva jurisdicción para investigar a estas personas y que se les diera unas garantías para que termináramos en cierta medida el conflicto que llevaba por tanto tiempo en nuestro país. Cristian, y en este tema se modificaron distintos aspectos que la principal característica es que hasta el año 2030 pueden ser modificados este blindaje jurídico que se encuentra actualmente en la Constitución. Pero entonces podemos decir que el actual partido político de las FARC tiene bases sólidas para adentrarse en la vida civil y no volver a las armas como está ocurriendo. Sí, bueno, son varias cosas que hay que puntualizar. La primera es que la justicia transicional, que es el marco general en el cual se inscribe el acuerdo de paz, es una justicia que tiene dos características generales en el derecho. La primera es temporal y es excepcional, es una excepción temporal de las normas penales con el propósito de salvaguardar dos derechos que en la Constitución son fundamentales, dos principios, discúlpenme, el principio a la paz y el principio de la justicia, de la conciliación o de la conciliación entre los dos principios, surge la justicia transicional con el propósito de solventar una situación de conflicto generada por la existencia de un grupo al margen de la ley que surgió en la década de los 60, específicamente en 1964. Obvio, el propósito del acuerdo es permitir que haya un alto nivel de justicia, un alto nivel de reparación de las víctimas, que las personas que hicieron parte del conflicto armado puedan tener un escenario en el cual puedan saldar sus deudas frente a la sociedad y a las víctimas que dejaron durante todos los años de la confrontación armada, y adicionalmente que quienes hacían parte del partido reconozcan que la lucha armada fue un error y que pasan a la lucha civil y que el Estado les brinda garantías. Y esas garantías son las que usted menciona, el blindaje jurídico para los miembros que tienen que ir a la Justicia Especial de Paz en la temporalidad que definió el acuerdo, pero adicionalmente que quienes estén por fuera de esa temporalidad y que cometan delitos con posterioridad quedan excluidos de las garantías judiciales del acuerdo. Esta es la polémica en la cual se inscribe el caso Santrich. Y David, en este tema Cristian nos hablaba del dilema de paz y justicia, principios que deben cumplirse con el acuerdo de paz, pero también es necesario saber qué otros sustentos jurídicos existen sobre este actual proceso de paz. Bueno, Felipe, en materia de este acuerdo de paz principalmente se fundó en relación con la Constitución Política de 1991. Allí, como lo mencionaba el doctor Cristian, es bastante claro que la paz no solo tiene una connotación de principio, sino que se ha dado una connotación tripartita. Esto quiere decir que es un derecho, es un deber y es un principio. O sea, es bastante claro que nosotros como Estado colombiano debemos propender por la paz. Sin embargo, pues ya empezamos a dilucidar ciertos puntos que me parece importante resaltar en esta instancia. Y el primero es hasta qué medida vamos a arriesgar la organización del Estado y lo demás que hemos conseguido durante bastante tiempo por la consecución de un acuerdo de paz. Resulta que durante el gobierno pasado, el gobierno del presidente Santos, que fue el que logró la consolidación de este acuerdo, se vendió este proceso de paz como el mayor logro que se había conseguido, incluso en escenarios internacionales, así se está mostrando. Pero ¿hasta qué medida ha logrado impactar tanto como supuestamente lo iba a hacer?
Sí, yo sé, es una guerrilla, es un actor armado que lleva 50 años delinquiendo, pero pues creo que se ha excedido mucho la barrera de conceder beneficios y conceder prerrogativas para que estas personas se desmovilicen. E incluso esto lo podemos evidenciar con el caso Santrich. A esta persona se le dieron demasiadas prerrogativas y en este momento no sabemos dónde está. Alejandra, tú desde la perspectiva de la óptica de los centros penitenciarios, carcelarios, estas personas que están recluidas sienten que, a diferencia de pronto de las personas que están en este proceso de paz, de posconflicto, les dieron demasiados beneficios, sienten que no hay justicia equiparable con ellos. Bueno, pues yo te puedo hablar un poco de pronto de las sensaciones, no te puedo hablar con certeza acerca de qué sienten ellos, de si efectivamente tienen una sensación de justicia o no. Pero es claro que siempre hay digamos, un rifirrafe entre procesos de paz, y sí lo sentí de la ley 975, que fue la que reglamentó el proceso de paz con los paramilitares, con el llamado grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sí existía cierto, digamos, choque entre la forma en la que se llevó a cabo ese proceso de paz y la forma en la que se está llevando a cabo el proceso de paz con las FARC. Eso sí se vivía, digamos, un poco al interior del establecimiento carcelario, y ese tipo de sensaciones sí las alcanzaba a percibir de pronto un poco en cuanto, digamos, entre pares, ¿no? Digamos, entre personas que han sido sometidas a una justicia transicional, sí existía el malestar de falta de garantías frente al proceso de la ley 975 y excesivas garantías frente al proceso con las FARC. Bueno, recuerden que este programa es para ustedes, todos nuestros teleamigos que están viéndonos, personas de a pie que quieren entender un poco más este proceso que ha pasado con Jesús Santrich. Recuerden que pueden comunicarse en Bogotá al 287-8355, hacernos sus preguntas en vivo, también cualquier parte del país, esas zonas de conflicto o que han vivido esta etapa de transición, al 018-115-116 o por WhatsApp desde cualquier parte del país al 322-845-8232. Y entonces hay que ubicarnos, hay que regresar en el tiempo para saber qué fue lo que pasó con Jesús Santrich. Recordando que desde el 16 de diciembre de 2016, la antigua guerrilla de las FARC desapareció. Empezó a crearse un nuevo partido político, lo que conllevó que se declarara la amnistía de todos los delitos que habían cometido estos personas que estaban entrando a la sociedad civil, una amnistía de derecho. Adicionalmente, las órdenes de captura quedaron suspendidas. Los máximos dirigentes que tenían órdenes y circulares de Interpol se les suspendieron. Posteriormente, la Jurisdicción Especial para la Paz empezó a funcionar y les dio la oportunidad de rendir versión libre y aperturó las investigaciones relacionadas con el conflicto, en especial el caso de los secuestrados. Ahora con Jesús Santrich. Se estableció por parte de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación que había cometido presuntamente un crimen, narcotráfico, después de la firma del acuerdo de paz. Y Cristian, fue en este momento donde empezó todo el asunto con Jesús Santrich, ¿no? La primera persona de la antigua guerrilla de las FARC que cometió presuntamente un crimen después de la firma del acuerdo. Sí, pero ahí hay un hecho que a mí me genera una particular impresión, y es este. La Fiscalía durante un año estableció la acusación de narcotráfico cometido después de la firma, es decir, lo que lo excluiría de la JEP, ¿cierto? Sin embargo, la sala de revisión de la JEP, que estaba al tanto del caso Santrich, le pidió de manera insistente y reiterada a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que además tiene unas grandes dilemas desde el punto de vista ético, moral y judicial. Es decir, es una Fiscalía bastante oscura, pero bueno. Le pidió las pruebas y la Fiscalía jamás se las aportó. Luego le pidió a los Estados Unidos, a la Corte en Estados Unidos que estaba adelantando el caso, que le enviara las pruebas. Y resulta que el Estado colombiano, en la forma más vulgar y deplorable, deja la carta de petición de las pruebas al juzgado norteamericano en Panamá porque el servicio de correo no sirvió, lo cual es una absoluta vergüenza, pues, desde el punto de vista de la institucionalidad colombiana. Pero adicionalmente, cuando la JEP dice no tenemos elementos de prueba para señalar que el personaje cometió delitos y que por tanto no hace parte de nuestra jurisdicción, aplicamos la garantía de no extradición porque lo cobija el principio de favorabilidad, que en materia penal es una garantía para todos los ciudadanos. Ahora, yo no podría meter las manos
al fuego por una persona, digamos, del secretariado de las FARC. Históricamente las FARC han tenido una relación muy estrecha con el narcotráfico. Pero lo que sí es cierto es que en un Estado social de derecho, en un imperio normativo, todas las personas y todos los ciudadanos tienen derechos, y hasta ese momento no se ha comprobado que la persona o que Santrich haya cometido el delito que le están imputando. Ahora, lo que ocurrió después es terrible, porque el que Santrich se haya evadido después de lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia, lo que le da son argumentos a los sectores más recalcitrantes de la derecha colombiana para hablar en contra del funcionamiento de la JEP. Ya hay un referendo para tratar de modificar el funcionamiento de la JEP, y para tratar de señalar, como señalaba mi compañero de panel, que se le dieron demasiadas garantías a las FARC y que las FARC hoy tienen un pedazo muy grande del Estado colombiano, lo cual a mi juicio es falso. Yo lo que creo que expresa el proceso de paz, al contrario, es una derrota política y militar de las FARC. Es decir, las FARC no, de su programa, de los 10 puntos que habían desarrollado durante el proceso de paz del Caguán, que habían expuesto como programa político, no aplicaron ninguno. No se modificó la propiedad de la tierra, no se modificó el régimen político, no se modificó el régimen económico. Las FARC hoy tienen 5 curules en Senado y Cámara y sacaron 30.000 votos, lo cual es un absoluta desastre electoral, y adicionalmente hoy son el actor político más rechazado y con menor aprobación en el país, es decir, desaparecieron totalmente el panorama político. Cristian, este tema también hay que entenderlo desde la Jurisdicción Especial para la Paz, desde el contexto jurídico, y por eso le pregunto a Camila, ¿por qué la JEP decidió dejar libre a Jesús Santrich, Camila? Bueno, yo creo que para aclararle un poco a los televidentes, y difiero un poco del comentario que hace el doctor Cristian, es que si bien es cierto, en principio la sala de revisión lo que hizo fue hacer un estudio de la solicitud que hizo Santrich relacionado con la aplicación o no si excluirlo o no de lo que es el beneficio para que sea extraditado o no. En ese sentido, lo que ocurrió efectivamente es que hubo una valoración de las pruebas determinantes para saber el factor territorial o el factor de las fechas en las cuales se cometieron los delitos. En ese sentido, ¿qué es lo que está haciendo la sala de revisión de la Jurisdicción Especial de Paz? Lo que ellos están haciendo es no determinar si la persona podía irse o no en extradición, sino verificar si a esa persona le era aplicable esta exclusión de la extradición o la aplicación del beneficio de no extradición. Sobre ese aspecto, lo que hizo la sala fue hacer una valoración de las pruebas que fueron allegadas al proceso para determinar las fechas en las cuales ocurrieron el delito o los presuntos delitos que fueron, digamos, alegados en las instancias de los Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, y que fue incorporado, que fueron en cierta medida traducidas en el petitum de la solicitud de extradición aquí en Colombia. Lo que hicieron los magistrados de la sala fue hacer una valoración de los hechos sucintos que se relataban en este documento, y al momento de pedirle exactamente la información a los Estados Unidos, el documento se quedó por un tiempo en Panamá, pero el documento llegó a Estados Unidos, y lo que hizo la directora en ese momento no recuerdo el nombre de la oficina en Estados Unidos, pero lo que hizo ella fue indicar que en el escrito, en el petitum de la extradición, estaban relacionados los hechos, las conductas y algunos elementos materiales probatorios que permitían inferir que Santrich había cometido el delito, y con eso era suficiente, como quiera que entre Colombia mediaba un acuerdo y una cooperación relacionada con la extradición. Lo que hace la sala de revisión es indicar, oigan, espérense en un momento, primero la Fiscalía aportó pruebas que no fueron ilegales, ya que no hubo una cadena de custodia relacionada con las memorias, con las grabaciones que existían de las conversaciones entre Santrich y otra persona que también se encontraba en etapa de investigación. Y lo siguiente es que los elementos que aportó o que se encuentran en el petitum de la extradición fueron ilegalmente obtenidos en nuestro país. Las personas que grabaron a Santrich, y es algo que dice específicamente la sentencia por la providencia judicial de la JEP, es que las personas que ingresaron a nuestro país y que estuvieron en el domicilio de Santrich eran infiltrados o eran personas agentes del Estado americano
que estaban haciendo una investigación relacionada con el narcotráfico, pero respecto a ese procedimiento acá en Colombia no se surtieron las garantías o no, esa verificación no se hizo ante un juez de control de garantías porque se le estaba violando la intimidad a Santrich. Ingresaron a su domicilio, no hubo una orden judicial para verificar, para que antes ni después de ese procedimiento, y en consecuencia se dijo efectivamente lo que dice el doctor. Por el principio de favorabilidad no hay pruebas que determinen específicamente el factor de tiempo de cuándo ocurrieron los hechos. En consecuencia yo no le puedo a usted decir que sí lo extradito o no lo extradito, y ni siquiera la JEP tiene esa competencia para Camila, eso. y eso es lo importante que vamos a hablar, porque a pesar de que la JEP lo dejara libre, segundos después fue capturado por una autoridad. Vamos a entender después de esta pausa comercial qué fue lo que pasó. Recuerden conectarse a través de las redes sociales de Teleamiga y ULA Gran Colombia en Facebook, Instagram y Twitter, y comunicarse en nuestro WhatsApp 322-845-8232. Vamos a una pausa y ya volvemos acá en Debates UGC. Camila. Volvemos a Debates UGC, extendiendo un agradecimiento a Santiago Castro, rector de la Universidad de la Gran Colombia, y a Rodrigo Riaño, vicerrector de la misma institución, por la invitación que le han hecho al equipo de la hora jurídica. Recuerden que todos los miércoles a las 6 de la tarde por Radio Omega Internacional podrán aprender estos temas de justicia y del derecho. Y precisamente ahorita en la pausa es que empezó una discusión acá en la mesa sobre qué pasará con Jesús Santrich. Pero entonces, Alejandra, estábamos hablando de que la JEP lo dejó libre, pero segundos después, minutos después, vemos en Televisión Nacional que es recapturado. ¿Qué pasó? Saliendo de la picota vuelven a capturar a Jesús Santrich, porque ahora sí apareció el video de este señor Marín, el sobrino de Iván Márquez, donde se evidencia una conversación de Jesús Santrich con quienes presuntamente son del cartel de Sinaloa de México, sosteniendo conversaciones para sacar del país ciertas toneladas, no sé, de cocaína. Y entonces, como llega esa nueva prueba, se vuelve a capturar a Santrich. Pero también de esa misma manera rápida en la que lo recapturan, vuelve y la Corte Suprema de Justicia interviene para dejarlo en libertad. Pero entonces ya, o sea, es importante que la gente comprenda por qué la Corte Suprema de Justicia lo dejó en libertad. Si quieres, lo abordamos de una vez. Pues sí, Camila, Alejandra, entendiendo, David, que estas decisiones son tomadas 100% en derecho, ¿no? Sí, incluso ese era el punto que iba a resaltar. En Colombia hay dos formas únicamente de estar privado de la libertad. La primera es porque se capturó a esa persona en flagrancia y pues está realizando el procedimiento, obviamente dentro de los parámetros legales establecidos. O la segunda es porque se tiene una orden de captura vigente. Entonces, en este caso, esto fue lo que ocurrió con el señor Jesús Santrich. Mientras estaban tramitando los papeles dentro de la picota, con el objetivo de ya pues, darle la salida formal, un fiscal se puso a tono con la situación, de pronto influenciado por la jerarquía, la cabeza visible en ese momento de la Fiscalía General de la Nación, y tramitó una orden de captura en contra del señor Jesús Santrich. Entonces, por eso, apenas él es retirado del recinto carcelario, lo capturan, haciendo efectiva la orden de captura que ya se había proferido en debida forma por un juez de control de garantías. Es una cosa totalmente de acorde con derecho. Y en este momento tenemos la llamada del vicerrector Rodrigo Riaño. Buenas noches, Rodrigo. ¿Qué hubo, Felipe? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bien, sí, señor, muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, pues quería llamar para saludarlos, para felicitarlos por el programa que están haciendo hoy, que es magnífico. Siempre me encanta que nuestros estudiantes egresados estén ahí, pues liderando estos procesos y bueno, pues quería darle las gracias a usted, a David, a Alejandra, que están ahí acompañándonos el día de hoy. Pues entonces, de verdad, muchas gracias. Y mi comentario, la verdad, pues creo que por ser vicerrector me tengo que reservar muchas cosas, pero quería señalar que seguramente ante la comunidad internacional, pues esto debe parecer un poco gracioso e incluso medio ficticio, un poco de realismo mágico, ¿no? Aplicado, esta forma en cómo nos deben ver afuera. Entonces, quería dejarles el comentario, un abrazo y muchas gracias por todo. Muchas gracias al vicerrector de la Universidad La Gran Colombia y por este comentario, Cristian. En la comunidad internacional, ¿cómo quedan las autoridades judiciales con estas decisiones que hoy pueden ser de libertad y mañana de captura? No, pues es absolutamente un espectáculo deplorable.
pero como todos los espectáculos deplorables de la estructura judicial del país. Por ejemplo, que el fiscal general de la Nación esté involucrado en el mayor escándalo de corrupción con la Vía del Sol, con la Ruta del Sol, a nivel internacional. Y un comentario particular que me llama mucho la atención. El gobierno de Duque y el uribismo, digamos, han venido haciendo hincapié en que este caso de Santrich, pues digamos, revela las falencias que tiene el problema de los acuerdos, la JEP, etcétera, etcétera. Sin embargo, el gobierno de Duque acabó de salir a pedir prestados 90 millones de dólares para la implementación del acuerdo y se comprometió en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas a desarrollar la implementación. El Consejo de Seguridad en pleno hizo una visita al país, sus delegados por supuesto, para verificar el cumplimiento. Y entonces hay una cosa que es muy particular. El gobierno nacional tiene una política internacional de cumplimiento de lo que fue pactado en el gobierno anterior, pero en el terreno interno tienen una política en donde tratan de minar todo lo que fue conseguido en el marco del acuerdo. Cristian, hay una diferencia en ese tema, pero quiero saludar a Janet, que nos llama desde la ciudad de Fumeque. Buenas noches, señora Janet, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, señora Janet? Bien, feliz de ver el programa. Muchas gracias por su sintonía. Señora Janet, ¿qué opina del programa del día de hoy, Jesús Santrich? Bueno, Jesús Santrich es un personaje que todo el tiempo se ha estado burlando de las víctimas y de todos los colombianos, ¿no? Lastimosamente, él nunca ha tenido realmente un sentimiento bueno, digamos, de que realmente se haga una paz en Colombia. Es una de las personas más polémicas y realmente me parece que la culpa de la JEP y de la Corte, que este sinvergüenza hoy en día esté, fugado de la justicia, y ahora somos, como dijo el vicerrector, el hazmerreír internacional. Bueno, muchas gracias a la señora Janet por su comentario desde Fumeque. Y Camila, yo te quería preguntar eso porque Rosa nos comenta a través de nuestra línea de WhatsApp que ya se fugaron 8 comandantes en este proceso de las FARC. Entonces, ¿por qué el gobierno debe seguir con el cumplimiento de los acuerdos de paz? Bueno, yo creo que en el marco de la constitución de la Jurisdicción Especial para la Paz hay unas ciertas garantías que se deben proteger, así como se protegen con el ordenamiento jurídico que conocemos actualmente, el Código de Procedimiento Penal. En ese sentido, lo que hizo la Corte con Santrich y lo que está haciendo con otros cabecillas de las FARC es un procedimiento arduo, verificando que efectivamente se cumplan las garantías de las pruebas lícitas, de las pruebas ilegales, que se respete los derechos que todas las personas tenemos a la intimidad, al domicilio, al respeto y a la honra, que en ese sentido, si bien es cierto, hay muchas cosas que se dicen ante los medios, ante la prensa, y que creo que ese fue el pecado que tuvo el exfiscal general de la Nación, y por el cual puede o no generarse la renuncia que todos conocemos. Pero en ese sentido, la jurisdicción tiene unas garantías y unos postulados constitucionales que incluso están amparados y que son norma, que están ligados con la Constitución política y fueron incluso estudiados por la Corte Constitucional, y en ese sentido creo que más allá de decir si es buena, si no es buena, se están cumpliendo garantías y se está verificando que se cumplan las garantías tanto de las personas nacionales cuando cometen un delito, como estas personas que, si bien cometieron delitos durante el conflicto armado, después tienen unas garantías que ayudaron a que en cierta medida el conflicto se detuviera por un tiempo. Y yo le quiero preguntar a Alejandra, porque estas garantías existen, pero ahorita lo que se sabe es que Jesús Santrich podía estar en un país extranjero. Entonces, estas garantías no permiten justicia, o se especula, dice Cristian. Se especula, sí. Yo creo que lo más prudente es, bueno, yo quiero, desde la visión jurídica que quiero imprimirle un poquito a este comentario, de pronto salir un poco en defensa de la Corte Suprema de Justicia, de la Jurisdicción Especial de Paz, porque han obrado en derecho. Si bien en el terreno político, digamos, han sido criticadas fuertemente, y como ya inclusive se dijo por nuestra televidente, hemos sido el hazmerreír internacional por las decisiones judiciales que se han adoptado, si uno le da una óptica procedimental y jurídica al tema, se da cuenta que han obrado completamente en derecho. Quería dejarles claro que existe una acción de pérdida de investidura que la mesa directiva de la Cámara de Representantes llevó hasta el Consejo de Estado con el fin de que se le decretara la pérdida de investidura a Jesús Santrich,
y en un pronunciamiento Lucy Janet Bermúdez, presidenta del Consejo de Estado, se refirió a este tema diciendo que él no había podido tomar posesión por temas de fuerza mayor o caso fortuito, por lo cual no podía decretarse la pérdida de la investidura. Es ahí cuando la Corte Suprema de Justicia dice, bueno, este señor es aforado y no podemos permitir que la Fiscalía tramite lo que tiene que ver con órdenes de captura y demás frente a su caso porque está amparado constitucionalmente por un fuero de congresista. Entonces me parece que a pesar de que en el terreno político han llovido críticas, muchas, pues dentro de lo jurídico se ha obrado en derecho completamente por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado Quisiera y añadir- quienes han tomado La decisiones. invitación es que ustedes también participen activamente, como Janet Rosa o como César, que nos está escribiendo en nuestro WhatsApp, al 322-845-8232, también a través de las redes sociales de Teleamiga, a través de Facebook, Teleamiga TV, a través de Instagram, Ula Gran Colombia, a través de Instagram, Facebook y Twitter. Pregunten, hagan sus comentarios y sugerencias. Cristian, aquí también está el debate y es lo que nos comenta César a través de WhatsApp, y es que es una persona que presuntamente cometió un crimen. Lo que ya sabemos es que no compareció ante la Corte, pero tiene listo el cheque como senador para ser cobrado, ¿no? Sí, pero permíteme decir dos cosas del comentario de la señora que nos describe desde FOMEC. Primero, sí, se volaron 8, pero eso lo que hicieron es que renunciaron a las garantías de la JEP. Ahora es la justicia ordinaria quien tiene la obligación de capturarlos y hacer que comparezcan por sus delitos, como cualquier persona que comete un delito. Eso es una cosa obvia. La segunda, eso es muy peligroso decirlo por lo siguiente: hay 12.500 excombatientes que están haciendo parte del proceso de paz y no se puede obviar que ellos aceptaron la competencia, le creyeron al Estado y están haciendo parte de la resocialización, del proceso de reincorporación colectiva. Entonces eso también hay que dejarlo claro. Y en segundo lugar, por supuesto, el señor se vuela y hasta que jurídicamente no se surta el trámite para que le quiten su curul como representante de la Cámara, pues tiene la garantía laboral de percibir el salario. Pero pues no sería el único, digamos, Katy Jubinado, una periodista muy famosa, hizo un recuento de cuántos personajes del Congreso no van nunca a una sesión y cobran el cheque. Entonces, primero, digamos, miremos cómo estos personajes también le roban al Estado colombiano y a los ciudadanos, no yendo ni siquiera a las sesiones, también para salvaguardar lo del señor Santrich. Camila, ¿qué nos vas a Sí, comentar no, de ese quisiera tema? añadir que, sin embargo, si bien es cierto, se dice que la JEP lo dejó libre. Más allá de que lo haya dejado libre, es que operó una circunstancia especial y a pesar de que se haya favorecido a esta persona en concederle el beneficio de no extradición, lo que hizo la sala de revisión fue remitir a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial de Paz para que se investigara este tipo de acciones, por así decirlo. En ese sentido, no es que se haya dejado en libertad. La sala de revisión cumplió con su función de verificar si se le podía otorgar o no la garantía y lo hizo en derecho y remitió a la sala competente de la misma jurisdicción para que se investigara sobre este asunto, así como se ofició al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigara a los fiscales involucrados en este asunto. David, pero entonces yo creo todo que está ideal y realmente, ¿por qué entonces el descontento tan grande en la opinión pública? Yo creo que hay muchos puntos a tratar en este asunto. Por ejemplo, lo que mencionaba nuestro invitado en materia del gobierno Duque y el manejo que él está brindando a las relaciones internacionales. Desde la campaña ha sido muy evidente que él dijo, no, esta vaina ya la vamos a andar así y más bien vamos a construir sobre lo que quedó, porque hay varios asuntos que son de resaltar en este escenario. Primero, Santos y las FARC en el acuerdo de paz que lograron consolidar blindaron jurídicamente, incorporándolo a la Constitución. Eso en primera medida y de forma jurídica. Muchos sectores de la doctrina se adscriben a la teoría de que fue a trancazos, de que realmente ese procedimiento ¿Qué no es fue a trancazos? Ese Fue- término jurídico, Jurídico. ¿qué significa trancazos, Es David? un término jurídico que básicamente... En latín, dilaciones. algo así, que básicamente establece que no se realizó de forma natural, ni con los mecanismos que la misma constitución política establece, sino que por el contrario, se le buscó el quiebre, por así decirlo, la hendidura por donde cabía eso y el acuerdo fue incorporado. Nadie sabe cómo terminó allí, pero pues terminó allí.
Incluso fue tanto así que Human Rights Watch, su representante una vez manifestó, ¿señor? José Miguel Vivanco. El señor Vivanco manifestó que este acuerdo adolecía de varios puntos y uno de los principales era la aceptabilidad, el término político, la consideración de los demás. ¿En qué momento se puso a consideración? Cuando se realizó el plebiscito. ¿Cuál fue la respuesta? Pues fue evidente, fue un no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos implementando un acuerdo que no queremos? Yo le pregunto también a Cristian porque ya casi se acercan las elecciones locales y posiblemente este tema puede incidir en las elecciones locales, ¿no? Lo más probable es que estos candidatos que se vayan a postular a los consejos territoriales o las alcaldías tomen partido de este tema y pueden salir o favorecidos o desfavorecidos. No, indudablemente el tema en el terreno electoral está candente, es obvio. Toda la derecha y la ultraderecha del país va a utilizar esto como una plataforma política y van a obtener réditos electorales muy fuertes de esto, por supuesto. Y ya dije una cosa, las FARC no solamente desaparecieron como grupo armado, es decir, como guerrilla, como un grupo que enfrentó al Estado, sino que también desaparecieron políticamente, es decir, no sacaron más de 50.000 votos después de tener 60 años de historia política en el país. Política, armada y delincuencial, yo en eso coincido con ustedes. Pero obvio, este evento ratifica una de las cosas más características que ha tenido el conflicto armado durante su última etapa, y hay un libro reciente del profesor Darío Villamizar que se llama Las guerrillas en Colombia, publicado por Debate. En los 3 últimos capítulos él señala que el mayor aliado del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fueron las FARC. Cada vez que las FARC tomaba la determinación de cometer algún acto estúpido, terrorista, masacres, etcétera, todas las cosas a las que nos tuvo habituados durante todos esos años, el gobierno se fortalecía. Es decir, en la política la construcción de un enemigo, de un externo que lo ratifica a uno es fundamental. Y este ejemplo, Santrich le da toda la posibilidad a las fuerzas que están en contra del acuerdo de paz para obtener réditos políticos muy fuertes. Pero es que eso no solo se presentó en materia del gobierno de Álvaro Uribe. Si nos damos cuenta, el segundo periodo del expresidente Santos fue conseguido gracias a lo mismo. Si ustedes no votan por mí, básicamente ese era el mensaje entre líneas, si ustedes no votan por mí, la paz no se va a conseguir. Lo casual es que quien puso a Santos como presidente fue Álvaro Uribe Vélez. Después vino la teoría de la traición, pero Santos fue el ministro de Defensa, fue el ministro de Hacienda, de Pastrana, es decir, un hombre del establecimiento que fue puesto en la misma dinámica. Yo le quiero preguntar, Alejandra, ¿tú piensas que todas estas decisiones que recientemente han pasado con Jesús Santrich se ven influenciadas hasta las Cortes? Porque creemos, y es el ideario, que las Cortes sean totalmente independientes, que estas personas que están en las altas magistraturas no sean políticos, pero acá estamos hablando de temas muy, muy políticos. ¿Se vio influenciada la justicia por la política en este caso? Pues yo creo que la política siempre tiene un grado de influencia en las decisiones de todo corte. Sin embargo, por eso yo sí quería hacer una precisión también en aras de, digamos, brindar un poquito de educación frente a lo que ha sido este tema para de una u otra manera poner sobre la mesa que las Cortes han actuado en derecho, que si uno va a revisar las providencias que han adoptado encuentra que se fundamentan en figuras que efectivamente sirven, existen, más allá de que sirvan, existen. Que por ejemplo la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal decidió una impugnación que la defensa de Jesús Santrich propuso sobre la competencia que tenía la Fiscalía para perseguirlo a él, y que en derecho obraron como debían obrar, porque efectivamente quien tenía la competencia no era la Fiscalía para esos efectos. Entonces yo creo que la institucionalidad en temas jurídicos pues ha sido respetuosa de las disposiciones que tenemos nosotros normativamente. Sin embargo, por supuesto, este es un tema que es netamente político, y en cierto punto comparto con Cristian algunas de las acotaciones que ha hecho, y es cierto que esta va a ser una bandera política gigante, y que inclusive las FARC lo conocen, y como lo conocen y lo quieren evitar, están intentando maniobrar la situación, llevando al comité de ética de las FARC el tema Jesús Santrich para que sea expulsado y demás, Bueno, defendiendo que se le han dado las garantías y todo. Y en este tema, y para la mesa también, hemos hablado de lo que ha pasado, pero ya es momento de empezar a hablar qué sucederá con Jesús Santrich. Pero después de esta pausa que hacemos acá en Debates UGC, y ya volvemos, no se desconecten porque el debate está empezando cada vez más a ser intenso. Camila, y volvemos otra vez.
Volvemos acá en Debates UGC con este segmento final. Recuerden que está el equipo de la hora jurídica para resolver todas sus dudas. Pueden escribirnos al 322-845-8232, llamarnos en Bogotá al 287-8355 o la línea gratuita a nivel nacional 018-115-116, como la que utilizó Carlos García, que nos llamó desde Nechi, Antioquia. Él comenta que el proceso de paz actualmente es uno de los mejores para él. Y él dice que todo lo de Jesús Santrich es un montaje y él espera que la guerrilla y el gobierno puedan ponerse de acuerdo para dar continuidad a este proceso. ¿Qué opina de los comentarios del señor Carlos David? Mira que es muy llamativo, sobre todo porque en un momento cuando pues estaba todo este escándalo de Jesús Santrich, bueno, antes, cuando estaba privado de la libertad, en el búnker de la Fiscalía lo tenían recluido. Y hubo, pues durante todo el tiempo que él estuvo allá, varias personas se manifestaron argumentando eso, que lo liberaran, que eso era una arbitrariedad del gobierno, de la administración de justicia y que todo eso estaba constituido sobre un montaje. Pues no sé qué tan cierto será, pero digamos, y en razón a la verdad, judicialmente el señor sigue siendo inocente. Entonces, eso es lo que podemos resaltar y en relación con el comentario que nos realiza nuestro televidente, ese sería el aspecto más relevante. Camila, ¿tú qué piensas que puede ocurrir con Jesús Santrich si, por ejemplo, se refugia en un país extranjero? Bueno, yo le tengo fe a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Sala para que haga las respectivas investigaciones de las cuales se surtió todo este trámite y que las cosas aquí no han terminado. Que si bien es cierto, hay que iniciar con las investigaciones pertinentes y el gobierno nacional y las cortes, la institucionalización de nuestro país tiene que desplegarse y actuar conforme a derecho y buscar las herramientas para que él comparezca ante los estrados judiciales nacionales. Creo que eso es lo más importante, que si bien hubo la consecuencia de la sanción o del beneficio que otorgó la JEP está fundamentado en una falta de operatividad, una falta de ejercicio bien hecho por parte de la Fiscalía General de la Nación, que eso no se convierta en un paradigma o en una forma de no, se fue y esa perspectiva que tenemos todos, que no va a volver, que se voló, que no sé qué más, no, que el Estado también opere y haga lo que debe hacer para lograr que esa persona comparezca ante los estados judiciales. Bueno, recuerden todos que este es un ejercicio académico para que todas esas personas que no tienen conocimientos de los temas del derecho, del día a día, puedan hacer sus preguntas y puedan entender un poco más qué está pasando en nuestro país. Cristian, y esta conclusión a la que vamos llegando en el programa del día de hoy es que las decisiones judiciales se ven muy entredicho, ¿no? No se tiene en cuenta de pronto lo que establece la normatividad, que esas leyes que están juzgando a Jesús Santrich fueron antes de pronto de que ocurrieran los hechos, sino que realmente se tiene en cuenta son las percepciones, que de pronto los magistrados o los jueces están corrompidos por ciertos sistemas. El maestro Carlos Gaviria Díaz, el más importante de los magistrados de la Corte Constitucional en Colombia, solía decir en sus clases: todas las decisiones de los jueces son políticas, hasta las del magistrado de un pueblo son políticas. Lo decía amparado en un famoso estudio, pues digamos, de todo el estudio de la vida de Duncan Kennedy, que ha sido uno de los más importantes sociólogos del derecho en Estados Unidos. Por eso, desligar lo político de lo jurídico es falso, y yo creo que en las facultades de Derecho todavía se sigue insistiendo en esa idea positivista kelseniana de que lo político y lo jurídico no se mezclan, lo cual es un absurdo, y esto nos sirve para señalar que eso, digamos, es así. Bien. Segundo lugar, ¿cuál es el futuro de Santrich? Santrich hoy entró a la legalidad, el Estado tiene la responsabilidad de capturarlo y juzgarlo por los delitos que hubiera cometido. Es decir, salió del acuerdo de paz, rechazó la competencia de la JEP y hoy es un delincuente más común como cualquiera otro, y el Estado tiene la responsabilidad de ejercer su soberanía capturándolo y juzgándolo. Pero permítame hacer un comentario respecto del señor que nos llama desde Nechí, en Antioquia, y es esto: yo no creo que ese sea el mejor acuerdo de paz, ni que este acuerdo de paz desarrolle el país, ni cambie la morfología de los problemas que tradicionalmente ha padecido el país, de ninguna manera. Esto es lo que se pactó con una guerrilla, pero es mejor
que hoy no exista una guerrilla, que no existan 12.000 personas, 12.000 sujetos armados, que se hayan reducido las muertes, que se hayan reducido los combates, que se hayan reducido los desplazamientos, todas las cifras que agobiaron al país durante tantas décadas. Es el que tenemos y creo que hay que cumplirlo, y la mejor forma para que se salde esta página negra de la historia de Colombia es que se desarrolle ese acuerdo en las condiciones en que fue pactado. David, también el desarrollo de este acuerdo, lo que está pasando con este exguerrillero, es que puede incentivar que de pronto esos soldados guerrilleros rasos, mejor, que están en estas zonas de concentración, se fuguen, ¿no? No siguen con el proceso de paz. Esta es una de las grandes derrotas que puede ocasionar este episodio. Sí, incluso yo lo veo muy viable. Y una vez me puse a hacer el ejercicio de por qué una persona que desempeñaría un cargo importante dentro de las FARC le gustaría desmovilizarse. Entonces, mi presupuesto es que las FARC controlaban, y muchos estudios lo han demostrado, la mayor parte del negocio del narcotráfico en Colombia, al menos. Entonces, ¿eso qué implica? Que las ganancias que recibían dentro de su ejercicio como actividad ilícita eran muy, muy grandes. Entonces, que una persona, por ejemplo, en el caso de Jesús Santrich, decida desmovilizarse para ganarse a través de su sueldo como congresista, representante de la Cámara propiamente dicho, un salario de aproximadamente 20 millones de pesos mensuales, cuando ejerciendo el narcotráfico puede incrementar eso en 5 veces sin ser exagerado, no lo veo tan viable. Pero el ejercicio, en teoría, de la guerrilla no era llegar a la política. En principio sí, pero ¿qué pasa? Llegó el fenómeno del narcotráfico en los años 90 y pues irradió todas las esferas, eso no lo podemos negar, tanto dentro de la institucionalidad como por fuera de ella. Entonces, pues creo que ese fenómeno fue uno de los que más afectó y cambió la cosmovisión en materia de qué es bueno para realizar en determinado escenario y qué me es más rentable económicamente para ser realizado. Obviamente, y pues de forma desastrosa, el narcotráfico sigue punteando en esa lista como una de las actividades más rentables a nivel mundial. Bueno, también Alejandra, que nos hablaba Cristian detrás de cámaras, y es el tema de la extradición. ¿Cómo quedamos nosotros como país ante Estados Unidos cuando no otorgamos esa extradición a un ciudadano que están requiriendo? Bueno, yo pienso que es importante que Jesús Santrich llegue primero a Colombia a rendir cuentas. Me parece que habría más sensación de justicia si se tramita así. En el anterior acuerdo que nosotros tratábamos fuera de cámaras, que es el de la ley 975 de la SAUC, la mayor parte de cabecillas de esa organización se fueron a Estados Unidos. Pues yo quisiera que en este episodio nuevo de Justicia Transicional se rindieran cuentas en Colombia y se cumpliera con esas garantías de verdad, justicia y garantías de no repetición, para que haya una sensación más grande de justicia. Y frente al tema de lo que tú decías de que posiblemente se vayan a fugar los guerrilleros rasos, yo no lo veo muy viable. Inclusive yo he visto que, ¿por qué han llovido tantas críticas sobre la JEP? Porque ha sido demasiado laxa, digamos. Las penas que contempla la JEP son penas muy, entre comillas, suaves, que una persona de las características que tú me estás señalando no creo que vaya a desaprovechar. Incluso hay personas privadas de la libertad que piensan en establecer estrategias que les permitan vincularse a la JEP sin haber sido combatientes. Entonces, yo le quería preguntar a no Cristian. creo que lo vayan a desaprovechar. Y así de también fácil. para políticos, ¿no? Personas de pronto supuesto. vinculadas a crímenes comunes que quieren entrar a la JEP. Como los narcotraficantes que querían entrar a la ley 975, recuerda el caso de Gordolindo. Pero entonces, este debate, o sea, si hay personas que no están en el conflicto y quieren entrar, ¿por qué los que están en el conflicto quieren irse? No es cierto que quieran irse, ese es un presupuesto equivocado. Hay más de 12.500 combatientes en las zonas de reincorporación, normalización, etcétera, etcétera. Bueno, como el nombre es el largo que les pusieron, esto está lleno de siglas que son ininteligibles. Bien, ¿no es cierto? Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con excombatientes, con personas que han vivido la confrontación, los rigores de la guerra, lo que le dicen, no queremos volver a eso, estábamos absolutamente agobiados de la persecución, de la presión militar, de lo que significa el combate y la confrontación. Y eso me permite también señalar esto. Hay muchas personas que en la comodidad de sus hogares, viendo televisión, con esto dicen, no, sí, vamos a la guerra, vamos a la confrontación, yo soy un macho. Ah, bueno, ¿sus hijos irían a la confrontación? ¿Usted mismo tomaría un fusil y iría a la confrontación?
Eso no es tan gratuito y eso no es tan fácil. De manera que muchas de las personas, diría yo, la inmensa mayoría de los combatientes rasos de los frentes de las FARC desmovilizados y que hoy están haciendo parte del acuerdo, no quieren volver a la confrontación, incluso con la tentación del narcotráfico de Fabián Medina y el Frente 22 que operaban en el sur del país. Ahora, respecto de que las FARC controlaban el negocio del narcotráfico, no es cierto, no es cierto. Es decir, las FARC tenían influencia en algunas regiones, particularmente en los llanos del Yarí, el Bichada y algunas de las partes del sur del Meta, pero los mayores sitios de producción son controlados o fueron controlados históricamente por grupos paramilitares y narcotraficantes privados. Todo el Alto del Naya, el Magdalena Medio, la zona del Catatumbo, la zona, digamos, que está en el Cañón de las Hermosas, históricamente y a través de los estudios rigurosos y serios lo que se ha demostrado es que actores diferentes de las guerrillas controlaban esos negocios. De manera que nunca, o una parte muy pequeña, de ese gran número de desmovilizados nunca tuvieron oportunidades de disfrutar de las rentas o los réditos de ese negocio. Cristian, y para ir concluyendo nuestro tema del día de hoy, ¿qué podemos decir de Jesús Santrich? ¿Qué espera usted que pase en un año con Jesús Santrich? Ojalá esté capturado y esté en una cárcel pagando los delitos que haya cometido. Yo creo que quien defrauda la posibilidad de que el Estado le permita acogerse a unas posibilidades, que haga política después de haber trasegado los rigores y los tesoros de la guerra, tiene que pagar judicialmente, porque es inaceptable. Es decir, las FARC tienen una dificultad estructural. Jamás pudieron reconocer que la lucha armada, es decir, que su surgimiento en la lucha armada, al calor de la Revolución Cubana y ese gran auge que generó en el continente, la Revolución Cubana y la teoría del foco guerrillero, cometieron un error con la lucha armada. Es decir, Colombia no es el único país donde surgieron guerrillas. Guerrillas que surgieron en México, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Uruguay, en Perú, en Argentina, en Brasil y en Chile, junto con Colombia, y en Venezuela. Es decir, durante la misma década. Lo de Colombia es un fenómeno que es derivado de ese fenómeno histórico. Tema que nos está generando mucho debate. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Alejandra, ¿qué podemos concluir sobre este tema? Igual, la esperanza en que esta jurisdicción de paz salga adelante, que efectivamente se respeten las garantías de las personas que se desmovilizaron y confiaron y especialmente las garantías de las víctimas que fueron las que llevaron la parte más complicada en este conflicto. Entonces esperar que salga avante ese proceso de paz y que se siga respetando el acuerdo. Y Camila, ¿qué esperar de las próximas decisiones de los jueces y de la justicia en este tema tan polémico? Bueno, lo importante es siempre respetar el principio que en derecho se conoce como la presunción de inocencia, y eso es lo que le exige a estas cortes y a los jueces de la República hacer una investigación exhaustiva, exacta, comprometida con esclarecer la verdad y no únicamente comentarios que lamentablemente pues nos llevan a este tipo de asuntos. Y David, ¿qué podremos esperar para esas zonas de pronto del país que no entienden mucho qué está pasando en este proceso, pero que ven las noticias y que son muy impactantes con todo lo que está pasando con una persona que se entendía estaba entregada a la política, ¿no? Actualmente es congresista? Bueno, yo creo que realmente se requiere un compromiso serio y ratificarlo, y no solo en papel y en declaraciones que se han rendido infinidad de veces, sino a través de los actos por parte de los exmiembros de esta guerrilla. Si bien es cierto, hay muchos que están en el Congreso de la República, están ejerciendo muy bien su labor, hay otros tantos que no lo están haciendo en la forma adecuada. Y esa es la invitación del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por sintonizar Debates UGC. Recuerden que hoy estuvo el equipo de la hora jurídica. Muchas gracias a David, Cristian, Alejandra y Camila. La invitación es a que no se despeguen mañana de Radio Amiga Internacional a las 6 de la tarde, porque vamos a hablar del tema de seguridad social en las fuerzas militares. A todos ustedes para que sigan conectados. La invitación acá con Teleamiga. También que sigan en las redes sociales a La Gran Colombia, Instagram, Facebook y Twitter. Esperamos que este tema haya sido productivo para todas estas personas que quieren conocer de temas de justicia y del derecho. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan una excelente noche.